Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 yeah. Oh, oh, Vamos a declarar que se verá en los cielos, amén. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Todos juntos. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Una última vez. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz.
preciosa tarde yo quiero hablar del tema que le he puesto el título de la red. Sé que ustedes no solamente tienen esta congregación, sino tienen muchas otras, y no sé si esa palabra red la asocies tú con un equipo de iglesias que se juntan bajo una cobertura. Pero vamos a comenzar en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5. Lucas capítulo 5, una de mis historias predilectas en toda la Biblia. Y comienzo desde el versículo 1, dice aquí la pesca milagrosa. Verso 1, Lucas 5:1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre de él para oír la palabra de Dios. Menciona el lago de Genezaret, también conocido como el mar de la Galilea. Sus dimensiones: 21 kilómetros de largo por 12 kilómetros de ancho. Y Jesús se encontraba en la parte noroeste de ese lago, o de ese mar interior, de ese lago interior conocido comúnmente como el mar de Galilea, pero la gente de ahí cerca lo conocía como el lago de Genezaret por la población que está ahí al oeste del lago, en la zona noroeste, y era la población llamada Genezaret, y la gente oriunda de ahí conocía ese lago como el lago de Genezaret. Dice que había una multitud. Verso 1 a mí me impacta mucho cómo describe que la multitud o el gentío se agolpaba sobre de él para oír la palabra. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Mi madre era originaria del puerto de Veracruz, yo tengo sangre jarocha y conozco la vida de un pescador. Íbamos muy seguido, casi todas las vacaciones, a Veracruz. Ya después cambiamos por Acapulco. Los pescadores salen muy temprano por la mañana, casi de madrugada, y terminan ya como cuando empieza a amanecer, terminan sus jornadas. Así que podemos decir que la hora en que llega Jesús ahí, en el verso 2, dice que ya los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes, habían terminado sus jornadas, posiblemente a las 7 de la mañana. Entonces, lavando las redes, así se los encontró Jesús. ¿Qué hacían esos pescadores? A ver, repitan conmigo: lavaban. Háganle así: lavaban sus redes. ¿Okay? Ya habían terminado, tal vez toda la noche, sus jornadas. Entonces, ¿qué hacían? Lavaban. No les oigo, más fuertecito. Lavaban. Otra vez los de por acá. ¿Qué hacían? Lavaban. Ya se nos grabó. La regla de oro del aprendizaje es la repetición. Entonces ya lo repetimos. ¿Qué hacían? Lavaban. Versículo 3. Entrando en una de esas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces dice gentío en el verso 1 y dice multitud en el verso 3. O sea, un titipuchal de gente. Estamos hablando ya no de cientos ni de miles, sino de decenas de miles de personas. Oyeron que Jesús estaba ahí en la ribera del lago de Genezaret y se agolparon, dice en el versículo 1, para oír la palabra de Dios. Entonces era gentío según el 1, multitud según el 3. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, tal vez le llevó un par de horas dar esa enseñanza, le dice a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Ahí nos indica el verso 5 que los pescadores de esa zona pues trabajaban de noche. Entonces en el verso 1, en el 2, cuando dice que ya lavaban sus redes, quiere decir que ya había amanecido, ya habían terminado sus jornadas. Así que cuando le dice Jesús: quiero que me lleves mar adentro, en el versículo 5, al terminar su enseñanza, le dice a Pedro:
vamos a pescar, boga mar adentro, vas a echar ahora tus redes para pescar. Cuando le dice boga mar adentro, quiere decir que iban a llegar al centro del lago. Y si tiene 21 kilómetros de largo, 12 kilómetros de ancho, tal vez les llevó 2 horas remar hasta el centro del lago. Entonces, si eran las 7 de la mañana, pues ya era mediodía. Llega Jesús, le dice: aparta tu barca un poquito de la orilla, porque ya la multitud le apretaba. Tal vez 2 horas su enseñanza, otras 2 horas para llegar mar adentro, y calculo así a ojo de buen cubero, mediodía, el rayo del sol en pleno cenit. Entonces le dice Jesús: echa tus redes y ponte a pescar. Ahora concentrémonos en el verso 5. Simón le dice: maestro, y quiero aquí parafrasearlo a mi estilo, casi puedo escuchar el diálogo: maestro, tú eres carpintero y no me vas a enseñar a mí, que soy pescador comercial, cómo, dónde y cuándo se pesca. En mediodía no se pesca, y además ya lo intentamos toda la noche y nada hemos pescado, dice aquí en el verso 5 al final. Es decir, que está reconociendo una derrota. ¿Sabes qué? No conseguimos nada. Entonces, a lavar sus redes, quizás un cangrejo, pero no hubo pesca esa noche. Entonces Jesús le dice en el versículo número 5, bueno, voy a leerlo de nuevo. Respondiendo Simón le dice: maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado. Pero como Jesús le había dicho: vas a echar la red para pescar, en el verso anterior, de repente me imagino a Pedro ahí, su mente, ¿verdad? Los engranes de su mente, ahí estuvo la lucha de la fe. Yo sé que esto no me suena lógico, ha de haber pensado Simón. Va contra lo que me enseñaron mis padres, va contra las leyes de la naturaleza. Sin embargo, en tu palabra echaré la red. Ahí me quiero concentrar en el verso 5, la parte final le dice: en tu palabra. Y obedeció. Y desafiando todas las leyes que él conocía, como buen pescador que era, comercial, se sorprende en el versículo 6: habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Y hoy no la mueles. Como dice por ahí un compadre: no friegues, compadre, no la friegues. Se le rompió la red. ¿Te imaginas qué tragedia? Qué desgracia. O sea, haber pasado 8 horas toda la noche batallando y no consiguió ni un solo pez. Y ahora que está Jesús en su barca y que lo llevó mar adentro y le dice: suelta tus redes, vamos a pescar. Y él, pues era un desafío para él. Él decía: esto es ilógico, esto es algo irracional. Sin embargo, en obediencia, así le contestó a Jesús Simón Pedro: sin embargo, en tu palabra echaré la red. Final del versículo número 5 dice: mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces, pero su red se le rompió, se le fue la pesca. Hasta ahí quiero llegar con esta historia. Entonces, vámonos ahora al Evangelio según San Mateo. Es darle para atrás en tu Biblia. Abandona aquí Lucas 5 y acompáñame a Mateo 4. Mateo 4. Estamos hablando de la red. ¿En qué condiciones tenía Pedrito su red? Yo llegué hoy, hace 8 días, aquí a México. Radico en el estado de Arizona, en Estados Unidos, en la ciudad de Tucson. ¿A qué se debe mi visita? Mi padre espiritual se estaba muriendo la semana antepasada. Yo lo conocí al señor Wayne Myers cuando tenía 10 años de edad. Hoy tengo 67. Cuando yo lo conocí, yo ya había perdido a mi padre biológico y él me adoptó sin papeles. No había necesidad de papeles. Me dijo: hijo, esta es tu casa. Y desde la edad de
más o menos yo le estimo 16 años, tengo las llaves de su casa. Es mi casa. Cuando planeé venir en este viaje, dije, voy a darme una vuelta por Pachuca, porque un amigo muy querido, amigo de toda la vida, pastor de muchos años, se murió por COVID y quiero visitar a su viuda. Entonces un amigo que está aquí presente me llevó a Pachuca, y después otro amigo en Pachuca hace 8 días me llevó hasta Aguascalientes, donde pasamos mi esposa y yo 13 años y medio al frente de una congregación que después ya se la entregamos a los actuales pastores, y aún sigo dándole cobertura a esa iglesia. Entonces mi amigo que vive a las afueras de Pachuca me iba a llevar, y desde Estados Unidos hablamos por teléfono y le di las fechas tentativas en que yo quería ir hasta Aguascalientes, y le pregunté, Víctor, ¿en qué condiciones está tu auto? Bien, Miguel, bien. ¿Seguro? Sí, ok, mañana te hablo para afinar detalles. Y le hablo y me dice, ¿qué crees? Lo chequé y pues no pasó la revisión esa, ¿verdad? Porque no lo había afinado. ¿Y qué tal si no le digo y nos deja tirado el carro por allá, a medio camino? Se me ocurre preguntarle ese segundo día que ya afinamos detalles, oye, Víctor, y todos lo conocemos por el Gordis. Le dije, oye, ¿y cómo estás de llantas? Y se rió. No, pues sobrado, me dijo. No, me refiero a tu carro. Bien. Le dije, ok. Y colgamos. Se le quedó algo en el corazón, así como una espinita, y fue a checar su carro. Entonces el amigo ahí de la vulcanizadora le dice el Gordis, chécame la llanta de refacción, porque hace mucho que no le he checado, y tú la checó y le echó aire. Y dice, oye, revisa la presión de las 4. Y el amigo de la vulcanizadora revisó y notó un chipote chiquito en la llanta de adelante, y le dice el Gordis, mi amigo, esa llanta pásala para atrás. Y le dice el de la vulcanizadora, no, ¿sabes qué? Déjame revisarla por dentro. Ándale, que la revisó y estaba toda pelada, y era la que traía adelante. Oye, pero si la ponemos atrás no pasa nada. Y le dice el amigo de la vulcanizadora, no pasa nada, te vas a matar. Así le dijo. Mejor tengo una llanta que usada que te vendo, esta ya no sirve, porque si te vas con esta llanta te vas a matar. ¿Y qué tal si Dios no me dice que le preguntara en qué condiciones está el auto? Jesús no le preguntó, oye, Pedro, ¿y cómo están tus redes? Porque la intención que tenía Jesús era de ir a pescar. ¿Sabes qué? No las había revisado, y a la hora de la hora, ándale, estaban ya enmohecidas. Y cuando llegan los peces, que fue una multitud, si te acuerdas el verso 6 que leímos, dice que una multitud de peces entró en la red de Pedro. Dice, pero como no estaba en condición su red, se rompió la red y se fueron los peces. ¿Cuándo fue la última vez que tú revisaste cómo andan tus redes? ¿O cómo está tu vida familiar, tu vida profesional, tu vida personal? Porque puede ser que tú empieces a dar ciertos pasos en tu carrera, en tu trabajo, y ya estás a punto de llegar al éxito, y de repente algo sucede y fracasas. Fue una situación muy desilusionante para Pedro ver esos peces, y te imaginas ya lo que le cruzaba por la mente. No, hombre, con estos peces, wow, si llegamos a la orilla con esta pesca milagrosa, mínimo me van a hacer presidente municipal del pueblo. O sea, porque en la vida había habido un pescador con tanto éxito. Leamos lo que dice esta historia en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4. Nos habla aquí de que Jesús andaba por la orilla del mar de la Galilea, o el lago de Genezaret, como leíamos en Lucas 5. Y quiero que comencemos en el verso 17. Mateo 4:17. Desde entonces
Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, es el mismo lago de Genezaret, nada más que aquí la gente estaba cerquita de una población llamada la Alta Galilea, o una región más bien dicho, y le conocían como el mar de la Galilea, pero era un lago interior de agua dulce, el mismísimo lago de Genezaret que leíamos hace unos momentos en Lucas capítulo 5. Pero estamos en Mateo 4:18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Estos iniciaban sus jornadas. Los de Lucas 5 acababan sus jornadas porque los encuentra Jesús lavando sus redes. Fue donde entonces le pide a Pedro: oye, boga mar adentro. Entonces los pescadores de Lucas 5 ya habían terminado sus jornadas. Los pescadores de Mateo 4 apenas iniciaban sus jornadas. Ahora, leamos de nuevo el versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban. Repitan conmigo, ¿qué hacían? Echaban. ¿Qué hacían los de Lucas 5? Lavaban. ¿Qué hacían los de Mateo 4? No les escuché. Echaban. Entonces, concentrémonos en Mateo 4. ¿Qué hacían los pescadores de Mateo 4? No les oigo. ¿Qué hacían los de Lucas 5? ¿Qué hacían los de Mateo 4? Dos cosas distintas. Cuando Jesús decide en Lucas que Pedro lo llevara mar adentro, no le envió un telegrama la noche anterior: oye Pedro, te voy a visitar y quiero que tú y yo hagamos una excursión mar adentro. Es decir, cuando ya llega Jesús y se le ocurre que Pedro lo llevara, oh tragedia, Pedro no estaba preparado, no estaba listo, no tenía en condiciones su red y se le rompió. Me recuerda ahí en Aguascalientes, a un lado de la congregación, había una central de peceras que recorrían toda la zona de la ciudad, pero algunas líneas de esas peceras se iban a otros poblados y había que agarrar una carretera bastante difícil con muchas curvas, y había mucho pasaje para aquella región, y compraron más camionetas. Yo me acuerdo porque pues ahí trabajaba yo todos los días y veía esa estación de peceras y veía a la gente que se formaba. Y un día en las noticias leí de un accidente trágico, precisamente de esa empresa de peceras que se habían ido a una población pues a las afueras de la ciudad de Aguascalientes, una carretera sinuosa, y a la hora de que el chofer mete el freno, no le jaló el freno y pierde el control de la unidad y se van a un barranco, y se mataron todos los pasajeros que iban en esa pecera, incluyendo el chofer. Yo sabía por qué se habían matado. De tanta chamba que tenían, sí compraron unidades nuevas, pero estaban ahora sí que tan ocupados yendo y viniendo, llevando y trayendo pasaje, y las filas de personas, ¿verdad? Ahí, y ellos atendiendo, que nunca se tomaron el tiempo para revisar sus unidades, para darle mantenimiento a sus unidades. Y una de esas combis ya no le funcionaron los frenos a la hora del momento, ¿sí? No agarraron y se mató mucha gente. A la hora del momento que le dice Jesús: echa tu red, ponte a pescar, y avienta la red, y ahí sucede una pesca milagrosa y empiezan a llegar miles y miles de peces. Y imagino ahí todo sorprendidísimo. Pedro dice: ah, caray, qué increíble está esto, y que se le rompe la red.
Y sí, llamó a otros compañeros que vinieran y le ayudaran. Ese es el final de la historia que dejamos ahí en Lucas 5. Pero en esta historia de Mateo 4 dice que estaban echando la red porque eran pescadores, dice el verso 18. Sigamos con el 19. Entonces les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando, ¿cómo dice? Al instante sus redes le siguieron, y ya nunca más regresaron por sus redes. Qué increíble. Eran dos hermanos. Jesús los retó y les dice: ¿saben qué? Los voy a hacer de aquí en adelante. Ya no van a ser pescadores comerciales, ahora se van a convertir en pescadores de hombres. Y soltaron las redes al instante, dice en el verso 20. Al instante las dejaron ahí. Yo me imagino que alguien que llegó después dijo: wow, alguien tiró sus redes. Me imagino que esperaron a ver si el dueño venía por ellas y no llegó, y al día siguiente seguían ahí las redes, y tal vez duró una semana, no sé cuántos días, las redes ahí abandonadas, y alguien fue el ganón de esas redes. Y las redes pues eran un instrumento de trabajo algo costoso, me imagino yo, porque no se compraban en la tienda, sino las tenían que hilar. Tenían ellos que hacer, que construir sus redes, y eso era muy laborioso, y pagaban un cierto precio por fabricar ellos mismos las redes. Entonces las dejan abandonadas esas redes, dejan al instante sus redes, verso 20, y ya no volvieron a retirarlas. Continuamos en el 21. Pasando de ahí, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre. Fíjate el verso 21 que dice que estaban haciendo: remendaban sus redes. ¿Qué hacían los pescadores de Mateo 4, versículo 21? Remendar. Entonces ya vimos tres tipos de pescadores: aquellos que lavaban las redes, aquellos que echaban las redes, y ahora estamos viendo este tercer grupo de pescadores, aquellos que remendaban la red. Curiosamente, esta empresa ha de haber sido más grande que la de Pedro. Quizá Pedro tenía dos barcas, a lo mejor tenía dos socios, él era el dueño mayoritario, pero estos hermanos eran hijos de don Zebedeo, dice aquí en el versículo 21. Voy a leer de nuevo el 21. Dice que Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano. Zebedeo era un hombre muy rico, era el pescador más rico de la comarca. Me imagino que, muy a diferencia de Pedrito, que tal vez nada más tenía dos barquitos, él ha de haber tenido toda una flotilla de barcos. Era un hombre cuyo negocio había prosperado mucho. Entonces él sabía que para que ese negocio continuara dándole ingresos, él tenía que revisar el equipo. Esa empresa de combis ahí a la vuelta de la congregación en Aguascalientes nunca se tomó el tiempo para revisar el equipo. Nunca hicieron un alto. Yo creo que no podían hacerlo porque las unidades eran limitadas. Entonces estaban siempre llevando y trayendo pasaje. Entonces no podían darse el lujo, tal vez por el tamaño de su negocio, de decir: vamos a cerrar una semana y vamos a mandar a revisar todas nuestras unidades. Don Zebedeo sí lo podía hacer. Y dijo: ¿saben qué vamos a hacer esta semana? No vamos a salir a echar las redes. Vamos a dedicar esta semana a revisar las redes y a remendar las redes, a reforzar las redes. Entonces, ¿cómo se los encontró Jesús? Remendando las redes, al final del verso 21. Y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Qué impresionante. El primer grupo de hermanos
soltaron la red al instante y ahí la abandonaron y siguieron a Jesús. El segundo grupo de hermanos abandonan la barca donde estaban remendando sus redes, pero también abandonaron a su papá, es decir, ya nunca más regresaron al negocio de ser pescadores comerciales. Dejan la barca y dejan a su padre al instante, dice en el verso 22, al instante. Yo te hago una pregunta en esta tarde. ¿Estás oyendo la palabra de Dios? Además de estar oyendo la palabra de Dios, estás escuchando la voz del Espíritu Santo. Y quizás a más de uno de ustedes aquí presentes, o a alguien que esté oyendo a través del internet, Dios ya te ha llamado y sigue insistiendo en ese llamado y te está diciendo: sígueme, sígueme. Y a lo mejor tú tienes excusas y lo has estado postergando, quizá porque estás demasiado ocupado, y tal vez le has dicho al Señor: después de que termine mi carrera, después cuando ya me case, después cuando crezcan mis hijos, después cuando tenga el tiempo suficiente. Y tal vez hayas escuchado ese llamado como lo oyeron estos dos hermanos, este primer grupo. En Mateo vemos el primer grupo que estaban echando la red y el segundo grupo de pescadores que estaban remendando la red, y ambos le siguieron al instante. Te hago dos preguntas. Los dos tipos o grupos de pescadores estaban en las barcas, unos echando la red, otros remendando la red. ¿Y tú en qué te has embarcado? O sea, ¿en qué barca te has subido que sea más importante que obedecer el llamado de Jesús? A lo mejor ya te embarcaste en un negocio que ni siquiera va a dar fruto. A lo mejor ya te embarcaste con un socio que más adelante te va a jugar mal. A lo mejor ya te embarcaste en un noviazgo, en una relación que no te conviene. Entonces te la voy a hacer de dos formas la pregunta. Ya te la hice la primera: ¿en qué estás embarcado que sea tan importante que no lo puedas dejar para seguir el llamado de Jesús? Te está llamando, está tocando a la puerta de tu corazón y te está diciendo: ábreme, soy yo, quiero entrar a tu vida, quiero subir a tu barca, dame el control. Te hago la misma pregunta de otra manera. Ya no en qué te has embarcado, sino en qué te has enredado. Ahí estás tú, a lo mejor lavando la red, o a lo mejor echando la red, o a lo mejor remendando la red. Los hijos de Zebedeo eran los únicos pescadores que estaban remendando la red. Yo creo que Pedrito nunca se tomó el tiempo para remendar sus redes. Hay que saber echar la red, pero hay que también saber remendar la red. ¿Y sabes a qué me refiero? Hay que saber echar la red, pero hay que saber remendar la red. Hay que saber remendar relaciones rotas. Yo duré más de 15 años sin hablarle a mi hermano. Ayer comí con él. Le estaba contando un poquito de mi historia recién, una situación que vivimos allá en Arizona, y se le vinieron las lágrimas a los ojos. Necesitamos aprender a echar la red, necesitamos aprender también a remendar las relaciones rotas. Pasemos ahora al capítulo 21 del Evangelio de San Juan. Ya vimos en Lucas 5, en Mateo 4, ahora vámonos a Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Comienzo en el verso 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos
junto al mar de Tiberias. Ah, caray, ya le cambiaron de nombre otra vez. Lo que pasa es que cerca de allí había una antigua ciudad llamada Tiberiades. Como lo veíamos ahí en Lucas 5, le llamaban el lago de Genesaret porque cerca de ahí, en la orilla noroeste del lago, había una antigua ciudad llamada Genesaret. Aquí había otra ciudad antigua llamada Tiberiades, y la gente oriunda de cada región le ponía el nombre que quería, pero es el mismo mar de Galilea, aquí conocido como el lago o el mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, y menciona 7 pescadores ahí: Tomás, Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, de la parte norte del mar de Galilea, los hijos de Zebedeo, que vimos que eran los que Jesús se encontró con ellos mientras remendaban sus redes. Ya llevamos 5. Y otros 2 que no menciona sus nombres, dice otros 2 de sus discípulos. En total eran 7. La mayoría de la gente de aquella región se dedicaba a la pesca, porque sus padres se habían dedicado a la pesca y los abuelos se habían dedicado a la pesca. ¿Y tú a qué te dedicas? Cuando Jesús se encuentra con ellos, les dice: síganme porque tengo algo mejor para ustedes. Lo que conocen es la pesca, yo les voy a ofrecer algo mejor. Quiero que se conviertan en pescadores de hombres, ganadores de almas. Yo me convertí a la edad de 14 años. Quien me guió a los pies de Jesucristo fue precisamente Wayne Myers. Era el año de 1968, en el mes de octubre. Y ahí estaba el señor Wayne y su hijo David. Su hijo y yo éramos compañeros en el 4º año de primaria. Me acuerdo que los 3 nos pusimos de rodillas. Yo estaba pasando la noche ahí en casa de David. Somos de la misma edad, él es mayor que yo 1 mes. Y llega Wayne y dice: creo que ya estás listo para recibir a Cristo. Los 3 nos pusimos de rodillas, abrí mi corazón y tuve un encuentro con Jesús. Mi vida cambió. Mi vida cambió. Y no me arrepiento de haber entregado mi vida a Jesús, porque mi vida totalmente cambió. Vemos aquí que estaban estos 7 pescadores reunidos, y verso 3, uno de ellos, Pedro, dijo: voy a pescar. Si te fijas en el capítulo 20 de este evangelio, dice, algunas Biblias traen título, la mía los trae, dice la resurrección. Es decir, Jesús ya había muerto y ya había resucitado, y en el capítulo 20 nos habla de la resurrección, y estamos analizando el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Entonces Jesús ya no estaba físicamente con ellos, ya había muerto y había resucitado. Entonces de repente Pedro, acuérdate, Jesús ya lo había convertido en pescador de hombres. Pedrito ya había caminado 3 años y medio con Jesús. Pedrito ya se dedicaba precisamente a la cosecha de almas, como pescador de hombres. Él ya se había convertido en algo distinto de la formación que él traía como pescador comercial. Él ya era un ganador de almas, y sin embargo aquí lo estamos viendo como declara en el verso 3: pues yo me voy a pescar, amigos. Es decir, me voy a regresar al mundial. Un día yo invité a un amigo a predicar. En ese tiempo vivíamos en Mexicali, Baja California Norte, y él vivía al otro lado, en la ciudad del Centro, California. Y cuando él ya pasa a compartir, él era originario de Michoacán, pero vivió en Estados Unidos, estaba casado, tenía sus hijos. Y yo era pastor de jóvenes en una congregación en la ciudad de Mexicali. Total de que después el Señor nos lleva a Hermosillo. Seguí en contacto con este amigo que nos había visitado, y lo invito allá a la congre que ahora ya pastoreaba yo.
y era domingo y él se sube al podio. Yo estaba en la primera fila cuando veo que alza sus ojos al cielo, a las láminas, y dijo lo siguiente: Dios, te doy gracias por la unción que has depositado en mí. Yo sé quién soy en ti. Úsame. En el nombre de Jesús, amén. Teníamos 3 años de casados, mi esposa y yo. Hoy tenemos 44. Estaba embarazada de nuestro primer hijo. Él ya cumplió hace algunos meses atrás 40 años. Ya soy abuelo de 4 y 1 en camino. Y como si hubiera sido ayer, recuerdo las palabras de ese invitado: yo sé quién soy en Dios. Y ¿sabes qué? Me fusilé su frase hace muchos años. Y esta tarde te quiero decir que ya de manera personal ya me adjudiqué de esas palabras y quiero hacer esta declaración delante de ti esta tarde, aquí en Toluca. Yo, Miguel Ángel Andrés López Vergara Lechuga, Rábanos y demás hierbas, ese es mi nombre. Yo, Miguel Ángel, yo sé quién soy en Dios y no vuelvo atrás. Pedrito se le olvidó. Él ya era un pescador de hombres. Él ya era un ganador de almas. Él ya estaba en el negocio, no de los peces, sino en el negocio del reino de Dios, echando la red y jalando los convertidos, hombres, mujeres, familias. Pero ahora, como Jesús ya no estaba con ellos, había muerto, ya había resucitado, estaban desconsolados y se le ocurre decir: pues yo me voy a pescar, cuando en eso sucede un milagro. Bueno, antes del milagro, fíjate lo tremendo de un líder, ¿no? Tenía poder de convocatoria, Pedrito, porque los demás dijeron: vamos nosotros también contigo. Los otros 6 pescadores, que también ya estaban pescando almas, retroceden. Te acompañamos, Pedro, al fin que ya Jesús nos abandonó. Vámonos otra vez al mundial. Te acompañamos, vamos contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Igualito que Lucas 5, ¿no? Se repite la historia. Y cuando ya iba amaneciendo, lo cual nos demuestra que las jornadas que hacían los pescadores eran de noche, cuando iba amaneciendo, dice en el 4, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. ¿Por qué razón? Porque habían fracasado toda la noche, porque habían vuelto atrás, porque habían abandonado su llamado. Y entonces les dijo, recuerdan, no reconocían que era Jesús. Y les dijo, versículo 6: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús a quien Jesús amaba, es decir, Juan, el discípulo que Jesús amaba era Juan, le dijo a Pedro: es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se vistió y se echó un clavado al lago y se fue nadando a la orilla. Y los otros discípulos vinieron con la barca. Y ahorita te voy a decir de quién era la barca. Hasta aquí no hemos descubierto de quién era el dueño de esa barca. Pero el que había tomado la iniciativa de volver atrás era Pedrito, cuando dijo: pues yo me voy a pescar. Y los otros dijeron: pues vamos contigo. Al fin que ya ese llamado ya no existe. Y los otros discípulos, dice en el verso 8, vinieron con la barca. Pedro se echó al mar y decide irse nadando a la orilla. Los discípulos deciden irse en la barca, y dice algo interesantísimo al final del 8: arrastraron la red de peces. O sea, después de que Jesús le dijo: hey,
No encontraron nada, no, es que los peces están a mano derecha, echen la red a la derecha. Y cuando echaron la red, jalaron muchos peces. Entonces quisieron ir donde Jesús. Pedro se les adelanta nadando, ellos llevan la barca y no les quedó otra más que arrastrar la red. En el versículo 6 les había dicho: echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la pudieron sacar por la gran cantidad de peces. Entonces deciden remar a la orilla y arrastrando la red. Versículo 8. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, la distancia de 90 metros. Entonces ya no eran aguas profundas, eran aguas muy bajas. Y yo quiero que tú visualices esa red llena de peces y ellos arrastrándola, y el nivel del agua ya era muy bajito. Había rocas. Y la pregunta de los 64,000 pesos: oye, ¿y aguantó la red? Vamos a descubrir unos versículos más de quién era esa barca. No distaban más que 90 metros de la orilla, y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra. Esto nos demuestra que era su barca. Sacó la red a tierra. Qué impresionante, ¿no? Se la vinieron arrastrando 90 metros y era la barca de Pedro y era la red de Pedro, pero esta ocasión no se rompió, aguantó. Quiere decir que había aprendido la lección. No me vuelve a suceder. Y seguramente él en algún momento de su carrera como pescador comercial se puso a revisar la red, cuánto hoyo había, se puso a remendarlo. Y ahora que allá arrastraron esa red 90 metros, y entonces él saca la red a tierra, verso 11, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red aguantó, no se rompió. De niño mi mamá me daba una tipo medicina que se llamaba emulsión Scott, y al dorso de la botella hay un pescador con un gran pez a la espalda, un bacalao o un salmón. Mi yerno se dedica a la pesca comercial y a vender, y él vende mariscos, consigue en todas partes del mundo. Y yo he visto esos peces, yo he visto esos salmones, yo he visto esas lonjas, he visto también esos bacalaos enormes. Y un día pesé uno de esos bacalaos, ¿y sabes cuánto me dio en la báscula? 10 kilos, porque yo trabajé también con él en su empresa allá en Tucson. Eran 153 peces. De a 10 kilos estamos hablando de 1,5 toneladas, es decir, 1,530 kilos, que arrastraron 90 metros y no se rompió la red. Wow. Arrastrando una red entre piedras ahí con 1,5 toneladas de peso en peces, y no se rompió. Aguantó la tensión. Y les dijo Jesús, verso 12: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Porque sabían que era el Señor. Para tener una red de esa calidad, primeramente necesitas cruzar los hilos, y después anudar los hilos, y después jalar, aplicar tensión. Muchas veces se deshilachan nuestras redes, nuestras relaciones, por ofensas no resueltas entre nosotros, por una lengua no controlada, por un espíritu no perdonador, por decisiones mal tomadas, por deslealtad. ¿En qué condiciones está tu red? Los nudos,
entre más nudos tenga esa red, más fuerte. Dios te está llamando. La cosecha es grande. Los obreros son pocos. Y decía un amigo que ya falleció, y los que hay, algunos son flojos. Yo te invito a ponerte de pie, por favor. 3 grupos de pescadores había: los que lavaban, los que echaban y los que remendaban. El llamado que tenemos de parte de Jesús es para ser pescadores de hombres. Si a ti te toca lavar la red, eso quiere decir limpiar la casa, revisar cuánto mugrero hay ahí atrapado en tu red. Ponte a lavarla, ponte a limpiar tu casa. Si le quieres servir, si quieres trabajar para Él, si quieres que te use y quieres convertirte en pescador de hombres, a lo mejor te va a tocar primero lavar tu herramienta de trabajo, tu red. O tal vez tu red, tu instrumento de trabajo, tu vida ya está tan complicada, te has metido, te has enredado en muchos asuntos, o te has embarcado en muchas situaciones que Dios te está diciendo: deja eso y sígueme. A lo mejor es tiempo de ver aquello que hay, que ha dañado esa red y que ha deshilachado esa red, y es tiempo de remendar. ¿Cómo está tu relación con tus padres? ¿Cómo está tu relación con tus hermanos? ¿Cómo está tu relación con tus compañeros de trabajo? ¿Cómo está tu relación con tu esposo, tu esposa, tus hijos? Quizá para ti no es tiempo de lavar, quizás es tiempo de remendar la red. Pero hoy para mí, ¿sabes de qué es tiempo? Yo sé quién soy en Dios. Hoy para mí es tiempo de echar la red, echar esa red. Y si hubiera un alma aquí que aún no conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, tal vez fuiste invitado por algún familiar que ya se congrega en esta iglesia, y tal vez viniste por mera curiosidad. Tal vez le acompañaste a la casilla a votar y luego te dijo: ven, acompáñame, y estás aquí y has escuchado la palabra de Dios. Y tal vez te preguntes: ¿y quién es ese fulano que está ahí al frente? Yo soy un pescador de hombres. Y un día mi padre espiritual, que ahora ya está por cumplir 99 años, me enseñó a echar la red. Y quizás hay un hombre o una mujer aquí en este mar de gente, o allá a través de las redes sociales, que esta red que estoy echando te alcanza. Y también aprendí no nada más a echar, sino a jalar la red. Pedrito, en capítulo 21 de Juan, jaló la red. La vinieron arrastrando sus compañeros 90 metros. Acuérdate que él se aventó al mar y se fue a la orilla nadando. Pero cuando ya llegó la barca, tal vez media hora después o X tiempo después, cargada de 1,5 toneladas de peces que vinieron arrastrando porque ya no la pudieron subir a la barca, él la jaló a tierra. ¿Te imaginas los músculos de Pedro? Él jaló 1,5 toneladas a tierra. La carga de esos 153 peces no estaba en la barca, estaba en la orilla. La jalaron. Me imagino que Pedrito, bien orgulloso, 1,5 toneladas, y aguantó, señores. Aprendí la lección. Había remendado sus redes. Yo sé echar la red y también me enseñaron a jalarla. Si estás aquí y no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador,
Si nunca has tenido un encuentro personal con Jesucristo, nunca le has dicho: Señor, soy un pecador, te abro la puerta de mi corazón, te dejo entrar, te doy mi corazón hecho pedazos para que tú, Señor, lo transformes en un corazón limpio, nuevo, restaurado. Cierra tus ojos. Tú que me estás oyendo a través del internet, te voy a pedir que cierres tus ojos y repitas esta oración conmigo. Dios, hoy tu palabra ha tocado una fibra sensible de mi corazón. Me doy cuenta de que he vivido a mi manera, de que he fracasado, he trabajado toda la noche y nada he conseguido. Me doy cuenta que he vivido una vida equivocada. Hoy decido hacer un alto total en mi camino y quiero dar un giro de 180 grados y decirte que me arrepiento de haber vivido a mi manera. Y ahora, Señor, te entrego mi corazón, me rindo a ti y te invito a que vengas a mi vida y hagas de mí una nueva criatura. Señor Jesús, transfórmame, renuévame, límpiame, perdóname. Hoy yo te invito a que entres en mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y a partir de este momento sé que mi vida va a cambiar. Y te doy muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias. Si tú hiciste esa oración, yo recuerdo que la hice a los 14 años, allí en el cuarto de David, en la colonia del Valle, mes de octubre del año 68, y mi vida cambió. Si estás aquí y tú repetiste esta oración, te voy a pedir que levantes tu mano. Quiero yo ver a las personas a quienes hoy aventé la red y ahora quiero jalar esa red. Esta congregación fue levantada por Dios, fue escogida por Dios, y aquí hay un grupo de servidores que te quieren animar. Y yo te voy a pedir un favor nada más. Yo tuve quien me discipulara, fue David y su papá, el papá de David, el señor Wayne Myers. Aquí hay personas que te quieren orientar, que te quieren ayudar. Voy a pedir que, si los van a atender ustedes, si gustas pasar aquí al frente, yo voy a bajar y voy a acompañar a este grupo de personas. Pásale, por favor, pásenle por el primer pasillo, pásenle aquí al frente. Tú que estás ahí en las redes, tú que estás oyendo a través del internet, comunícate a los teléfonos que están apareciendo y busca esa asesoría, busca ese apoyo de algún consejero, y tu vida va a madurar, tu vida va a crecer y nunca más serás el mismo. Le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad de echar la red en esta tarde. Dios los bendiga.